referencia a todo lo que los eventos. Cuando uno mira la situación del mundo hoy en día, obligatoriamente hay que ir al libro de Daniel. El libro de Daniel tiene unas partes, hermanos, tan complicadas que uno piensa que nunca se va a dar exactamente lo que está escrito acá, o muchos piensan de esa manera. Entonces, porque, por ejemplo, en el capítulo 11 y en el capítulo 8, que el capítulo 8 y el capítulo 11 debían de ir juntos, porque está hablando prácticamente del mismo tema, pero solamente se dejó el 8, después sigue el 9, que habla de otras cosas, luego sigue el 10, que habla de otras cosas, y luego el 11, porque ustedes saben, hermanos, que el Eterno, Él mandó a escribir estos documentos de la forma como fueron escritos, porque ninguno está escrito de una forma cronológica, no hay una cronología. O sea, fase 1, fase 2, fase 3, fase 4, y así como algo cronológico bien organizado, sino que fue escrito y puesto en el documento de una forma intercalada, como que esto que va acá, esto debía ir aquí, esto de que va aquí debe ir aquí, y todo eso, porque así lo cuadraríamos hoy en día. ¿Ok? Entonces, uno ya entiende por qué Yeshua nos mandó a escudriñar las escrituras. Escudriñar las escrituras. Él no nos mandó a leer la Biblia, no. Él nos mandó a escudriñar las escrituras. Y la palabra escudriñar quiere decir escarbar, buscar, averiguar, leer detenidamente y buscar los contextos y todo eso para uno entender realmente las cosas. Y si uno le pone a mirar toda la Biblia, toda la escritura también está escrita de esa forma, de esa manera. Aunque, si hay que aclarar algo, el orden que usted tiene acá en su Biblia, ese orden es nuevo. Me refiero al orden de los libros, porque existe un orden antiguo de la época de Machía o posterior a la época de Machía, y en ese orden era el que se manejaba antiguamente. ¿Ok? Era el que se manejaba. El único orden que ha sido inalterable, que no ha sido alterado o cambiado, ha sido el orden de los libros de la Torá. Eso sí, ese orden están ahí. Por eso, por ejemplo, está Bereshit, o sea, Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Después de ahí viene Josué, Jueces, Ruth, Primera y Segunda de Samuel. Después siguen los Salmos, después sigue Cantares, después sigue Eclesiastés, después sigue Proverbios, después sigue Joel, Jonás, Amós, Oseas, Isaías, Miqueas, Sofonías, Jeremías, Abdías, Nahum, Habacuc, Daniel, Ezequiel, Lamentaciones, Primera y Segunda de Reyes, Zacarías, Ageo, Malaquías, Nehemías, Esdras, Primera y Segunda de Crónicas, Esther y Macabí, o sea, el libro de los Macabeos. Este es el orden, hermanos, antiguo del Antiguo Testamento, del Antiguo Pacto. Claro, como nosotros nos acostumbramos al orden de Reina Valera y al orden de la Iglesia
de la Biblia católica, pues no acostumbramos. Por eso cuando uno coge una Biblia con el orden original antiguo, uno se pega una embolatada tremenda porque, pues, mire usted, el libro de Primera y Segunda de Crónicas son los últimos libros del Antiguo Testamento. Y el libro de Esther es penúltimo. Y el último libro oficial es el libro de los Macabeos. ¿Ok? Este es el orden antiguo por el que se levantó los primeros documentos cuando se compilaron todos los documentos. Ese era el orden antiguo. Simplemente que el catolicismo cambió el orden y luego el protestantismo también hizo un cambio de orden en el sentido de crear lo que son los profetas mayores y los profetas menores. Eso fue un invento cristiano, porque en la escritura no existe eso de profetas mayores o profetas menores, de ninguna manera. Todos son profetas. El catolicismo y el protestantismo decidieron crear los profetas mayores, más que todo por el contenido de su profecía, que era más extenso. Pues ustedes saben que el libro de Isaías es un libro que tiene 66 capítulos, o sea, es un libro largo. Igualmente, el libro de Jeremías también es grande, o sea, es muy extenso. El libro de Jeremías tiene 52 capítulos. Ahora, en los escritos antiguos no existía eso de capítulos y versículos, sino que era como un libro. El sentido de capítulos y versículos fue creado por los masoretas en tiempos posteriores como para agilizar la lectura y tener un poco más de referencias cuando se leyera el texto. Por eso, ¿cómo nos damos cuenta de esto? Cuando usted lee los evangelios y las epístolas, los documentos de los agiógrafos, de los chalíacos, o sea, de los apóstoles, usted nota que estos libros, o cuando ellos hacen mención de algún texto o alguna porción del antiguo pacto, ellos nunca dicen Isaías o los Salmos capítulo tal, versículo tal, ellos nunca dicen eso. Ni Yeshua lo hizo, ni los apóstoles tampoco. Ellos solamente daban los textos. O sea, la lectura, no más. Como dice el profeta o como dice la Torá y todo eso, pero no mencionan capítulos y versículos. Bendito sea el nombre del Eterno. Ok. Hermanos, que el día de en la madrugada de hoy, hubo pues para nosotros madrugada, porque allá son 7 horas más. Sería como mediodía, más o menos, o la 1 de la tarde, un terremoto en Turquía muy fuerte. Ha habido una cantidad de muertos muy impresionante. Ahora, hay algo, hermanos, que nosotros debemos de destacar. Ustedes recuerdan que el terremoto más fuerte registrado hasta ahora fue el que ocurrió en Chile, hace por ahí unos 10 años, o no me acuerdo bien, pero es reciente. 8.9. O sea, es un terremoto muy poderoso, muy fuerte. Pero si uno se pone a mirar allá en Chile,
no hubo muchos muertos a pesar de la intensidad y la fuerza del terremoto. No pasó, no murió gente prácticamente, ni hubo destrucción tampoco. ¿Por qué? Porque Chile, sabiendo desde hace años que siempre está localizado en un lugar donde siempre hay terremotos y temblores de tierra, entonces allá el gobierno creó un código de construcción de edificios, de casas antisísmicos, que ha dado un muy buen resultado porque para un terremoto de 8.9 o 9.8, eso es como para tumbar lo que sea por el sacudión tan fuerte. Pero no pasó nada, ¿ok? Un que otro lugar se cayó y todo eso, pero que hubo muertos. En cambio, cuando hablamos de Turquía, hablamos de Pakistán, hablamos de esos países, de Afganistán, que también es un lugar donde ocurren muchos terremotos fuertes, siempre hay tragedia, siempre hay dolor, siempre hay destrucción y hay muchos muertos, porque son países que ellos no han establecido ese código de construcción antisísmico. No han establecido eso, no se han prevenido y de ahí tanta destrucción, porque el terremoto que hubo esta mañana fue 7.6, no fue tan fuerte como el que ocurrió en Chile. Porque si ese terremoto de Chile hubiera pasado en Turquía o en Pakistán o en Afganistán, la mortandad hubiera sido impresionante, porque eso sí hubiera derribado todo el sistema, porque son países que no construyen ni tienen códigos antisísmicos. Ese es el problema. ¿Ok? Bueno. Este año, hermanos, 2023, va a ser un año un poco complicado, muy complicado para todos, para todo el mundo, debido a lo que es el cambio climático, lo que es las consecuencias de la guerra ya en Ucrania, porque eso tiene consecuencias a nivel mundial y esa guerra pues se dio en un tiempo no muy bueno, que todos los países del mundo apenas estaban empezando a salir de la situación del COVID, apenas empezando a recuperarse de esa tragedia del COVID y el encierro y todo eso. Y luego viene esta guerra y viene una intensificación del cambio climático. O sea, el cambio climático está a la orden del día y está muy fuerte porque han caído unos aguaceros en unos lugares que no es común que caigan aguaceros fuertes, y en otros lados unas nevadas demasiado fuertes y bajas de temperatura muy fuertes, ¿ok? Cayendo nieve donde nunca había caído nieve. O sea, no nos estamos, el mundo no nos está llevando como a un calentamiento de la Tierra, sino a un enfriamiento de la Tierra, a un enfriamiento. Porque precisamente estos cambios que están ocurriendo, aunque lógicamente pues en algunos sectores del mundo hay unas grandes sequías por falta de agua y mucho calor también, pero la constante y lo mayoritario son los fríos, el enfriamiento, como si estuviéramos en la antesala de una era glacial, o sea, una era de frío, de hielo, ¿ok? Usted mismo ha visto en muchas películas que han creado, de que esas películas siempre han hablado no de un calentamiento, sino de un enfriamiento, ¿ok? Un enfriamiento. Entonces,
Por ejemplo, la película esta After Tomorrow, o sea, después de mañana o después de mañana, ¿qué va a pasar? Que habla de un congelamiento en toda la Tierra, se congeló todo, las ciudades quedaron sepultadas, primero entra un tsunami e inunda las grandes ciudades costeras y detrás del tsunami viene una onda fría, un aire frío violento, que esa agua no le da tiempo a regresar otra vez al agua. Usted sabe que el tsunami, el agua entra a la tierra pero vuelve a salir, o sea, se regresa para el mar. Entonces, en este caso, el agua entró, pero no alcanzó a devolverse, sino que se congeló por la masa de aire frío que empezó a bajar y a bajar a una velocidad impresionante, congelándolo todo a su paso. O sea, un bajón de temperatura excesivo, de 10, 15, 20 bajo cero, que ya eso es clima de congelación, donde todo se congela. Entonces, hermanos, hay un dicho que aquí lo hemos dicho varias veces, de un proverbio chino que dice: es muy difícil profetizar, especialmente sobre el futuro. Y hay otro que dice: estoy interesado en el futuro porque en él pasaré el resto de mi vida. Lógico. Todos vamos hacia el futuro, hacia adelante, hacia los tiempos que vienen, que no sabemos ni los conocemos. Entonces, como estamos asistiendo con asombro al desenlace profético descrito ya en las Escrituras, los cuales a nuestros ojos se están cumpliendo cabalmente tal cual como fue profetizado. Asimismo, vivimos un tiempo de gran engaño en todos los niveles de nuestra sociedad. La verdad se oculta ante todos por los grandes intereses económicos, sociales y religiosos. Y la mentira es la gran reina en este tiempo. Por eso, al quien dijo: es más fácil engañar a la gente que convencerlos de que han sido engañados. ¿Ok? Es más fácil engañar a la gente que convencerlos de que han sido engañados. Entonces, hermanos, como hablamos la semana pasada, la situación allá en Europa está delicada por el asunto de la guerra y por la reacción que han tenido los gobernantes a raíz de este evento allá en Ucrania. ¿Ok? Por la reacción, o sea, lo que los gobernantes están haciendo. Están obrando de una forma necia, están haciendo las cosas al revés y el mundo se está polarizando, se está dividiendo en dos a nivel de gobiernos. ¿Ok? Ahora, cuando miramos el capítulo 11, yo lo voy a leer y si usted sabe algo de noticias y de cosas que usted ha visto o ha leído, usted va a tratar de encontrar el lugar, el evento que describe aquí en esta profecía de Daniel, cómo se determina en este tiempo de lo que está ocurriendo. Dice así, Daniel 11, dice: yo por mi parte en el año primero de Darío el Medo, o sea, de Media. Esto fue cuando Babilonia fue invadida por los medos y por los persas. Pero estos dos imperios pequeños, los medos y los persas, no eran iguales en poder. Uno era más poderoso que otro, que eso representa el oso en la profecía, en un capítulo aquí más atrás.
que el oso caminaba cojo, estaba inclinado más hacia un lado que el otro, que eso está hablando de Media y Persia, ¿ok? Un reino más fuerte que otro. Entonces aquí está relatando a Darío el Medo, o sea, de Media. Entonces dice que Daniel se puso al lado de Darío, el rey Darío, para apoyarlo y fortalecerlo. Y luego en el verso 2 dice, y ahora te anunciaré la verdad. He aquí que se levantarán todavía 3 reyes en Persia y el cuarto se hará de grandes riquezas más que todos ellos. De sus riquezas agitará a todos contra el reino de Grecia, o sea, una guerra contra Grecia. Se levantará luego un rey poderoso que gobernará con gran dominio y hará su voluntad. Pero apenas establecido, su reino será quebrantado y repartido a los 4 vientos de los cielos, pero no a sus descendientes, ni con el poder con que él gobernó, porque su reino será arrancado y pasará a otros fuera de aquellos. Y el rey del sur, fuerte, será, pero uno de sus príncipes será más fuerte que él y ejercerá un dominio mayor que el suyo. O sea, uno de los príncipes, aquel rey, se va a crecer y se va a crecer y se va a hacer más fuerte que el propio rey. Por eso él dice, pero uno de sus príncipes se hará más fuerte que él y ejercerá un dominio mayor que el suyo. Y al cabo de unos años pactará una alianza. La hija del rey del sur vendrá al rey del norte para hacer la paz, pero no retendrá la fuerza de su brazo, ni su linaje subsistirá, ni podrá mantenerse en pie, sino que ella será entregada junto con los que la trajeron y el que la engendró y la sostuvo en aquellos tiempos. Yo recuerdo hace unos años estudiando esto con otras personas, esta mujer, porque aquí está hablando de una mujer, por eso dice, la hija del rey del sur. Muchos hemos pensado que está hablando de Cleopatra. Cleopatra fue una mujer muy poderosa que hubo en la antigüedad. Ella fue reina de un imperio, pero ella viendo tanta guerra y tantas cosas que pasaban en aquellos tiempos, ella en vez de irse a las guerras, más bien fue a pactar con otros reyes, de pronto más poderosos que el rey de ella. Entonces, por eso es que dice que ella vendrá al rey del norte para hacer la paz, pero no retendrá la fuerza de su brazo ni su linaje. Ustedes saben que Cleopatra, ella misma se suicidó, pues según la historia, se suicidó antes que ser sometida a ser una esclava de otro imperio que dominó su imperio, o sea, los venció en la guerra. ¿Ok? Entonces, por eso dice el verso 6. No podrá mantenerse en pie, sino que ella será entregada junto con los que la trajeron y el que la engendró y la sostuvo en aquellos tiempos. Pero un renuevo de sus raíces, o sea, un descendiente de ella se levantará en su lugar, el cual vendrá con un ejército y entrará en la fortaleza del rey del norte y hará en ellos su arbitrio y los dominará. Y también a los dioses de ellos, sus imágenes fundidas, sus objetos preciosos de plata, de oro, llevará cautivos a Egipto y por años él se mantendrá contra el rey del norte. Así pues, entrará en su dominio el rey del sur y volverá a su tierra. Pero los hijos de aquel se airarán y reunirán una gran multitud de grandes ejércitos y vendrá a viva fuerza e invadirá y pasará adelante, luego volverá
y llevará la guerra hasta su fortaleza. Por lo cual se enfurecerá el rey del sur y saldrá y peleará contra el rey del norte y pondrá en campaña una gran multitud y toda aquella multitud será entregada en su mano. Y la multitud será llevada, por lo cual se elevará su corazón y derribará a muchos millares, pero no prevalecerá. Porque el rey del norte volverá a poner en campaña una multitud mayor que la primera, y al cabo de algunos años vendrá a viva fuerza con gran ejército y con muchas riquezas. Y en aquellos tiempos muchos se levantarán contra el rey del sur. Hombres violentos de tu pueblo se levantarán para cumplir la visión, pero fracasarán. Y vendrá el rey del norte y levantará baluartes, tomará la ciudad fortificada y las fuerzas del sur no podrán sostenerse, ni sus tropas escogidas, porque no había fuerzas para resistir. Y el que vendrá contra él hará su voluntad y habrá quien se le pueda enfrentar y estará en la tierra gloriosa, la cual será consumida bajo su poder. Luego dirigirá su mirada para apoderarse de todo su reino y hará convenios con él y le dará su hija por mujer para destruirlo, pero ello no tendrá éxito ni ella permanecerá de su parte. Entonces volverá su rostro a las costas marítimas, se apoderará de muchas, pero el príncipe hará cesar su afrenta y aún hará volver su afrenta sobre él mismo, por lo cual dirigirá su mira hacia las fortalezas de su propia tierra, pero tropezará y caerá y no será hallado. En su lugar se levantará otro que aplicará grandes tributos a la tierra más hermosa del reino, pero en pocos días será quebrantado, sin actos de furia ni en batalla. Y le sucederá en su lugar un plebeyo, sobre el cual no se habría conferido la majestad del reino, pero vendrá en tiempo de seguridad, y se apoderará del reino por medio de intrigas. Las fuerzas enemigas serán barridas como torrentes delante de él, y serán del todo destruidas junto con el príncipe de su pacto, porque después de confederarse con él, actuará engañosamente y subirá y saldrá vencedor con poca gente. Entonces, mire usted, hermanos, que aquí se relatan lo que son los movimientos políticos durante la guerra. Reyes que surgen y caen. Ejércitos poderosos que caen. Intrigas, negociaciones, una cosa y la otra, buscando ventaja, buscando cómo traicionar al otro rey, no cumplir la palabra pactada, etcétera, etcétera, que eso es precisamente lo que está pasando en este tiempo. Este tiempo a nivel político en todo el mundo está lleno de intrigas, está lleno de líderes políticos que firman tratados de paz y nadie los cumple, que firman todo tipo de tratados, convenios y una cosa y la otra, pero no las cumplen. O sea, no hay palabra, no hay carácter, no hay cumplimiento. Por eso la gente queda mal y queda mal y queda mal, pero lo hacen es a propósito, no accidentalmente, sino a propósito porque simplemente tenían otros planes. Tenían otros planes. ¿Ok? Entonces, siguiendo más adelante, en el verso 27, dice, el corazón de estos dos reyes será para hacerse daño, y en una misma mesa hablarán mentira, pero no prosperarán, porque todavía el fin es para un tiempo determinado, o sea, no es el fin todavía. Volverá pues a su tierra con grandes riquezas y su corazón será contra el pacto santo. Y aquí sí estamos hablando de Israel. Porque dice,
Volverá pues a su tierra con grandes riquezas y su corazón será contra el pacto santo. ¿Qué quiere decir el pacto santo? Está hablando del pueblo hebreo, del pueblo que guarda el Shabbat, que celebra las fiestas del Eterno. ¿Ok? Entonces, por eso dice que este rey se va a levantar en contra de Israel, en contra de los creyentes, y hará su voluntad y volverá a su tierra. Pero al tiempo señalado volverá y se dirigirá contra el sur, pero la postrera venida no será como la primera. Porque vendrán contra él las naves de Quitín, y él será intimidado, y volverá y se indignará contra el pacto santo, y hará según su voluntad, y volverá y se entenderá con los que abandonen el pacto santo. O sea, va a haber un tiempo en que muchos creyentes se van a apartar. Se van a apartar. Algo tiene que ocurrir para que un evento de estos tan terrible ocurra. ¿Ok? Pero todo esto viene de parte del Eterno, porque aquí dice que este hombre va a indignarse en contra de los creyentes y se va a entender bien con los que abandonen el pacto eterno, o sea, los que abandonen el mandamiento, la Torá, a Yeshua. Se van a hacer muy amigos, se van a entender. ¿Ok? Pero todo esto, hermano, es una trampa. ¿Por qué? Porque mira lo que dice el verso 31. Y se levantarán de su parte tropas, o sea, soldados, que profanarán el santuario, la fortaleza, y quitarán el continuo sacrificio y pondrán allí la abominación desoladora. La abominación desoladora. ¿Ok? Por eso dice, y aquellos impíos violadores del pacto los inducirá a la apostasía por medio de halagos, pero el pueblo que conoce al Eterno se esforzará y actuará, o sea, no se dejarán convencer y procurarán la salida de esta gente. ¿Ok? Que por eso dice, y los sabios del pueblo hará que muchos comprendan, aunque por algunos días caerán a causa de la espada, de las llamas, del cautiverio y del saqueo. Pero en su caída serán ayudados con un socorro pequeño, por lo cual muchos se juntarán a ellos con pretextos engañosos. O sea, es tiempo, hermano, de mucho peligro. No estamos hablando del peligro de la violencia de afuera, sino el peligro de los falsos predicadores, de los falsos hermanos que se visten de talit, se visten de tzitzit y llevan Torá en la mano, pero tienen intenciones siniestras, tienen intenciones oscuras. Y es de desviar a los creyentes de la fe. Desviar a los creyentes de la fe. ¿De qué manera? Por ejemplo, ustedes saben que hay una comunidad naciente hoy en día que cree en el Shabbat lunar. O sea, un Shabbat diferente al que generalmente se ha guardado siempre. Otros vienen, hermanos, con el asunto de la pronunciación del nombre sagrado. ¿Ok? Porque hay personas que copian este tipo de enseñanzas y como no entienden mucho, no escudriñan la palabra, entonces quieren como un loro repetir lo que el otro dice porque creyó esa mala enseñanza. ¿Ok? La creyó, le está prestando atención. Entonces, ¿qué ocurre? De que cuando viene, hermanos, esta mala enseñanza,
Muchas veces estos personajes son enviados por el mismo Hasatán y por estos personajes oscuros para hacer daño dentro de las comunidades, para desplazarlas, para desestabilizar, creando confusión. Entonces, no es que estas personas tengan la verdad, no es que estas personas estén en lo cierto, sino que son personas que el enemigo los usa con estos fines, con estos propósitos. Por eso uno o todos nosotros tenemos que aprender a distinguirlos, a diferenciarlos. ¿Ok? No perder el tiempo discutiendo con ellos, porque eso es perder el tiempo. Esa gente viene con un proyecto, con un propósito, y ellos no se van a desviar de ese propósito. Aquí no se trata de quién sabe más o quién tiene la razón, sino defender los fundamentos de la fe. Defender los fundamentos de la fe. ¿Ok? No los fundamentos denominacionales, sino los fundamentos de la fe, tomando relevancia en lo que se refiere a la libertad a la cual Mashiach, Yeshua HaMashiach, nos ha traído. Porque Pablo mismo lo dijo y Yeshua también lo dijo, a libertad fuisteis llamados, no a esclavitud, ni a confusión tampoco. ¿Ok? Ni esclavitud ni confusión. Bendito sea el nombre del Eterno. Ahora, cuando miramos, hermanos, los eventos actuales, lógicamente, hoy en día yo les recomiendo mucho a ustedes, hermanos, que se apeguen mucho a escudriñar, a estudiar Mateo 24 y Lucas 21 del 1 al 36. ¿Ok? Mateo 24, todo el capítulo, y Lucas 21 del 1 al 36 y Marcos 13 del 1 al 32. Son casi los mismos eventos y las mismas palabras, pero comentadas y repetidas por personajes diferentes. Estamos hablando de Mateo, de Marcos y de Lucas. Tres personas con una visión diferente acerca de lo que ven. Porque el hecho de que coincidan, o sea, coincidir es muy complicado. Es muy complicado. Entonces, de vez en cuando resultan dos predicadores quienes viven o están separados por unas distancias muy largas, muy grandes, pero a veces coinciden en sus mensajes y en sus enseñanzas. Coinciden, pero la mayoría de veces no coinciden. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros tiene una forma de entender, de discernir lo que escudriña o lo que oye. Todos no pensamos lo mismo. Ni recibimos el texto de la misma forma como lo recibe el otro. ¿Por qué? Porque todos somos independientes, todos somos seres pensantes y todos tenemos el derecho y la capacidad de interpretar la palabra de acuerdo a la guía del Espíritu y de acuerdo a la necesidad que la persona tenga, porque es que eso es un detalle muy importante. No todos tenemos la misma necesidad. No todos nos fijamos en aquellos detalles, en las porciones. ¿Ok? Entonces, a veces, hermanos, una palabra es para determinado grupo de personas, pero cuando es para todos, entonces ahí obra lo que se llama de que el Eterno trata individualmente con cada persona.
Si son 100 personas escucharon el mismo mensaje, la misma enseñanza, pero esas 100 personas internamente no lo asimilan de esa manera. No lo asimilan de esa manera. ¿Por qué? Porque hay una pluralidad de pensamientos, de interpretación. Y todas las interpretaciones son reales, son viables. Porque cada interpretación de un texto, cada interpretación textual va ligada de acuerdo a la necesidad que está viviendo la persona, de acuerdo a la necesidad espiritual. O sea, hay muchas cosas que influyen, ¿ok? Muchas cosas que influyen. Entonces, lo que estamos, hermanos, mirando en este tiempo es todos los pueblos, religiones, gobiernos, líderes religiosos y toda la sociedad en general van a humillarse cuando venga la aparición y la manifestación de la antimachía. ¿Ok? De la antimachía. Ahora, esto está en Daniel 9:27. Yo hace tiempos, hermanos, creo que fue hace dos años, estuve estudiando un estudio que publicó un moré, un rabino, que él decía, hace 2 años, él decía, los 7 años van a comenzar en el 2023. Los 7 años. Usted sabe que nosotros estamos esperando el periodo, el inicio de los 7 años. Lo que ocurre es que la primera mitad, o sea, 3 años y medio, van a ser muy buenos. Va a terminar maluco, pero va a comenzar muy bueno. ¿Ok? Va a comenzar muy bien. 3 años y medio, pero antes de que termine los 3 años y medio, ya se descuadra todo esto. Viene un tiempo complicado, ahí es donde viene el tiempo de los 10 días de persecución total. Entonces, a eso hay que prestarle atención. Hay que prestar atención a ese detalle, porque las profecías registradas en la Escritura son minuciosas y están entretejidas de una manera elaborada para que no hayan dudas acerca de su autenticidad. ¿Ok? La situación mundial en este momento está crítica, hermanos, y la paz de la misma depende no tanto de buenas negociaciones, sino que están marcadas por el odio y la violencia sin límites. Lo que nunca debemos de olvidar es el hecho de que efectivamente Israel es el centro del debate mundial, como también es la piedra al zapato que molesta a muchos, como lo dicen algunos profetas. ¿Ok? Ahora, yo quisiera, hermanos, aclarar algo respecto a Israel. El gobierno que hay hoy en día en el Estado de Israel es un gobierno secular, no un gobierno religioso. No es religioso. Políticos, aunque son judíos, israelitas, son políticos que hacen su política a su modo, ¿ok? Entonces, ustedes recuerdan la vez pasada que vimos las 3 fases del cumplimiento profético, que son el Islam, la crisis económica y los desastres naturales. Esas son 3 cosas.
Islam, crisis económica, desastres naturales. Ok. Hay una palabra aquí en Jeremías que dice, oh, tú que vives sobre muchas aguas y abundas en tus riquezas, tu fin ha llegado, tu trama fue cortada. Esta profecía, hermanos, en el libro de Jeremías, puede concordar mucho con la situación actual que tiene Estados Unidos, porque Estados Unidos está tocando fondo a nivel económico. Entonces, como hoy en día en las redes sociales, bueno, más que todo en las redes sociales se monta tanta cosa ahí, hermanos, que uno queda preocupado por tantas verdades, entre comillas, tantas verdades, entre comillas. Que esta gente, hermanos, diciendo que tienen discernimiento espiritual, pero miren ustedes las cosas que hacen y lo que enseñan y predican, que está muy alejado de la escritura, mas sin embargo eso nunca le he revelado que están obrando mal, que están haciendo mal, que así no es. ¿Ok? Baruch Hashem. Ahora, hablando del libro o de la enseñanza que yo estuve mirando, hermanos, donde alguien decía que los 7 años iban a comenzar en el 2023 para que lleguen al 2030. Ustedes saben que estamos, ya recién finalizó un Shemitah. Y yo veía hace unos días de cómo varios millonarios, o sea, de las familias más prestantes de la tierra, no de un país, sino de la tierra, familias millonarios, ellos la semana pasada, una gran cantidad de estas familias perdieron no millones, billones y trillones. ¿Ok? Billones y trillones de todas estas personas que perdieron todo ese dinero. Y no es que alguien los haya saltado con una pistola, dame tu dinero, no. Lo perdieron sin darse cuenta. Cuando van y consultan su estado de cuenta, hay 60, 70 mil millones de dólares menos. ¿Qué pasó? ¿Cómo se perdió ese dinero? El mundo, hermanos, está entrando en un cambio económico, está entrando en un cambio económico y ese cambio va en dirección a la pérdida del valor del dinero que hay actualmente. O sea, no es que el dinero haya tenido valor, es que no tenía valor. No tenía valor. Entonces, por eso es que de hace unos años, lo que es Turquía, China, los árabes, han estado comprando todo el oro aquí en Latinoamérica, porque aquí hay mucho oro. Aquí en Latinoamérica hay mucho oro. Se lo están comprando, lo están llevando. Entonces, ¿qué pasa? Mire lo que está haciendo la gente. Los gobiernos. Los gobiernos venden el oro, lo venden, el metal ahí, y lo cambian por unos números en la computadora o en el celular que sale en la pantalla. ¿Ok? Mire usted la locura. Están vendiendo lo que vale y lo que es sólido, lo están cambiando por números en una computadora o en un papel.
¿Por qué? Porque está ocurriendo una devaluación de las monedas por causa de la inflación. Por causa de la inflación. ¿Qué es una inflación, hermano? Vamos a mirar para que entendamos de qué estamos hablando, cómo es que funciona la inflación o qué es la inflación. Ustedes saben, los que ya pasaron del quinto piso, ustedes recuerdan que los billetes antiguos o las monedas antiguas de los años 70 decía 20 pesos oro, 10 pesos oro, 5 pesos oro o 20 centavos oro. ¿Qué quiere decir eso? Que ese billete o esa moneda estaba respaldada por el oro en el Banco de la República o en la reserva del Banco de la República. O sea, el oro estaba guardado allá y ese billete que circulaba en la calle estaba respaldado por ese oro, que eso es lo que vale y lo que le da el valor al billete, si no es un papel en la mano nomás. Pero ¿qué pasó? Los países se quebraron económicamente por las malas administraciones. Entonces los billetes que estaban respaldados por el oro desaparecieron. Pero los gobiernos siguieron imprimiendo billetes. Y esos billetes no tienen ningún respaldo. No hay un respaldo. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Estados Unidos impuso, porque eso fue una imposición, impuso el dólar en todo el mundo como una moneda de negocios. Y todos los negocios en todo el mundo se dirimían era a través de los dólares, del precio del dólar. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? Estados Unidos, hermano, está quebrado. Hoy en día, un niño que nazca en este momento, porque en todo momento están naciendo niños continuamente, unos para el cementerio y otros, o sea, unos muriendo y otros naciendo. Entonces, Estados Unidos tiene una deuda que lógicamente la deuda se la pasan a los ciudadanos. Yo recuerdo cuando nosotros estábamos allá, la deuda que teníamos cada uno allá era de $90,000. La deuda pública de cada ciudadano de Estados Unidos. Ya hoy en día está como a $140,000. O sea, un niño nace y apenas sale, ya debe plata. Debe $140,000. ¿Ok? Ya la debe. Porque Estados Unidos está hasta el cuello de deudas y todos los países están en esa misma condición. Entonces, ¿cómo solucionan esto los gobiernos? Los gobiernos tienen la máquina donde imprimen las monedas, los billetes. Entonces, lo que Estados Unidos estaba haciendo y ha sobrevivido es imprimiendo billetes. Imprima, 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 imprima. Colombia, la misma. Imprima billetes, imprima billetes, imprima billetes. La Comunidad Europea imprima billetes y dele, y como tiene la máquina de imprimir billetes y es el gobierno el que los da y los hace, pues siempre la gente piensa que hay dinero o que tiene dinero en la mano. Pero ¿qué pasa? Lo que está pasando hoy en día, hermanos, es algo muy terrible. Y es de que los rusos, los chinos, los turcos, aquí en Latinoamérica, lo que es Argentina, Brasil, Venezuela, Colombia, Ecuador, varios países, y los árabes están dejando de hacer negocios con los dólares. No, no queremos más esos dólares no valen nada. Entonces, ¿qué va a pasar, hermanos?
porque todos los negocios a nivel mundial eran en dólares. Si alguien nos puede dar información clara sobre eso del hermano Álvaro. Porque el hermano Álvaro y la familia, el hermano Álvaro, ellos trabajan en comercio internacional. Y él sabe que todos los negocios se hacen en dólares, así sea para China, para Japón, para donde sea, todos los negocios se basan en dólares. Entonces, el dólar ha sobrevivido porque las conversiones que se hacen al dólar de monedas extranjeras, el gobierno gana dinero con el cambio, con la conversión de la moneda. Que eso da, eso es pérdidas. ¿Ok? Porque la gente pierde. Usted va hoy en día a un lugar donde compran o venden dólares o otras monedas. Entonces, si usted va a comprar, a usted no le venden lo que, lo que vale realmente, sino que hay una tasa de cambio. Entonces, cuando usted va a comprar dólares, a usted le salen costosísimos. Mire cómo funciona esto. Usted necesita dólares porque va a viajar para Estados Unidos y qué bueno, pero necesito $2,000, $3,000. Usted va y los compra y el dólar le vale a usted más de lo que está en la tasa de cambio, porque usted está comprando dólares. Más sin embargo, cuando usted está vendiendo dólares para cambiarlo por la moneda local de su país, a usted lo tumban, le sacan dinero, le quitan. O sea, se lo venden a un precio bajito, el cambio, porque el gobierno tiene que ganar y la agencia también tiene que ganar. Entonces, el que pierde es la gente. Pero entonces, ¿cuál es el problema, hermanos? Que todos estos países, especialmente los árabes, ya no quieren negociar con dólares. No. Sino que, por ejemplo, un ejemplo, Colombia le quiere vender, un colombiano le quiere vender a un ecuatoriano unos productos, pero ya ellos no hacen el negocio con el dólar como base, sino con la moneda, el sucre de Ecuador y el peso de Colombia. Bueno, ¿cuánto vale el sucre y el peso? Entonces lo cambalachean, pero el dólar ya no va por ningún lado. Entonces, ¿qué pasa? Al dólar no estar moviéndose, se estanca y va bajando de precio. Y se satura el mercado de dólares. Y el dólar para abajo. Entonces, eso se les llama inflación, la inflación. ¿Por qué? Porque la gente tiene mucho dinero, pero no tienen que comprar. No tienen la forma de comprar porque la moneda se fue al piso y como el mundo fue inundado de dólares y de dólares por esas máquinas de fabricar dólares, entonces eso, la gente se llena de cantidades de dólares que no tienen valor, que no tienen ningún precio y que ya no son negociables. ¿Ok? No son negociables. ¿Por qué? Porque Estados Unidos, para sostener su forma, su estilo de vida y su forma de comercio a nivel mundial, le pidió prestado mucho dinero a China, le pidió prestado a algunas instituciones financieras, mucho dinero. Y ese es el dinero que deben los estadounidenses a los chinos. A los chinos le deben millones, o sea, trillones, billones, millones, le deben los Estados Unidos, nada más a China, al Fondo Monetario Internacional. Entonces, se pierde el valor del dinero. ¿Y por qué se perdió el valor del dinero? Daron el mercado de papeles y eso nos lleva, hermanos, a una profecía. Hay una profecía que dice que vendrá un tiempo que el dinero perderá su valor.
Y los ricos que tenían su dinero guardado bajo el colchón o en sus bodegas, lo tirarán de los edificios por la ventana de los edificios, los tirarán por bultos, por fajos, y todo eso va a caer como papeles. ¿Qué son? ¿Por qué? Porque no vale nada. Cuidado, perdió su valor. ¿Ok? Perdió su valor. Ahora, ¿de qué manera pierde el valor, hermanos, el dinero que usted tiene en su cuenta bancaria? En Argentina, hace unos 15 años, hubo lo que se llama el corralito. Allá lo llamaron el corralito. Y ese corralito lo van a volver a hacer. No en Argentina, en Estados Unidos, en Colombia, en muchos países. Los gobiernos van a tener que hacer el corralito. ¿Qué es el corralito? El audio que yo te mandé. Hermana Vanessa, hermana Vanessa, tenés encendido el micrófono. Thank you. Bueno. Voy, qué pena. Ok. Llega un día cualquiera, que no es ni lunes ni martes, sino jueves y viernes, especialmente jueves o el miércoles. El gobierno dice, señoras y señores, queremos anunciarles que vamos a cerrar el movimiento de flujo de dinero y de compras. Todas las cajeros y los bancos no pueden entregar dinero porque vamos a hacer un reajuste fiscal e inventan un cuento. Todo el mundo, sí. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué quiere decir eso? De que usted ya no puede manejar dinero en su cuenta, ni puede sacar dinero de su cuenta. Si el anuncio lo dieron miércoles, a partir de esa noche del miércoles ya la gente no puede ir a un cajero a sacar dinero, ni hacer transacciones con la tarjeta, ni con Nequi, ni con nada. O sea, todo quedó amarrado. Llega jueves y comienza eso. Llega viernes y no hay nada. La gente no puede sacar dinero, no puede hacer movimientos bancarios, no puede pagar con la tarjeta, nada. Y como viene fin de semana, sábado y domingo, entonces por eso es que el gobierno lo hace adrede un miércoles o un jueves, porque asustan a la gente el miércoles y los mantiene asustados el jueves y el viernes. Y como los fines de semana, ¿no? A veces no hay bancos los bancos no abren, pero en este caso los bancos no solamente no van a abrir, sino que no va a haber transacciones ni nadie podrá retirar, los cajeros electrónicos no van a funcionar, no van a entregar dinero. Llega lunes, se para el presidente con cara larga y le dice a sus ciudadanos, señores, señoras, y empieza a montar una película, un cuento chino. A raíz de este evento y de aquí esto, tuvimos que hacer un ajuste fiscal a nuestra gloriosa moneda colombiana, el peso, y en fin, y meten un cuento y una película, hermanos, bien montada. Y el lunes, cuando abran los cajeros y cuando abran los bancos, el dinero que la gente tenía, si una persona tenía 10 millones, apenas va a contar con 3 millones. Los otros 7 millones se perdieron en el ajuste fiscal. Se perdió. ¿Ok? Eso es el corralito. Y eso es lo que los gobiernos van a tener que hacer dentro de muy poco tiempo. Hacer un corralito. ¿Por qué? Por la inflación. Eso lo produce la inflación. Mucho dinero en la calle o en los bancos, pero no hay que comprar, no hay nada que comprar, porque viene una devaluación de la moneda por causa de la inflación. ¿Por qué creen ustedes, hermanos, al menos aquí en Colombia, no sé, allá en México,
y en Estados Unidos, ¿por qué cree usted por qué los productos están tan caros? Carísimo, todo está caro y todo subió. Generalmente, en los principios de año, por lo general, cada año vienen los aumentos de sueldo, el reajuste fiscal y normal. Siempre las cosas suben cada año, pero de una manera muy medida. Pero este año no hubo medida. Todos lo subieron desproporcionadamente. Desproporcionadamente. ¿Ok? Entonces, mire aquí una profecía que está en Jeremías también. Oh, tú que vives sobre muchas aguas y abundas en tus riquezas, tu fin ha llegado, tu trama fue cortada. Tu fin ha llegado y tu trama fue cortada. Bendito sea el nombre del Eterno. ¿Qué es lo que está pasando acá? De que como hay una crisis económica, hermanos, global, y lo más increíble de todo esto es, hermanos, de que si usted se pone a mirar la millonada de dinero que Estados Unidos le está dando a Ucrania para la guerra, los alemanes, los franceses, los españoles, los ingleses, los Australia, Japón. O sea, los países en crisis económica, pero para la guerra sí hay dinero. Y están mandando una cantidad de dinero que eso es como quemar pólvora. Lo están quemando como pólvora. Porque mucho de ese dinero se lo están robando allá y las armas que envían para allá las están vendiendo en el mercado negro. A los ucranianos les está yendo muy bien con el asunto. Y los países en crisis económica, que no los tienen que salir los maestros porque no les sube suficiente el sueldo, no les alcanza, porque los alquileres están por las nubes, porque el gas está carísimo. Aquí en Colombia el gas subió demasiado. La comida para los animales, eso se subió impresionantemente. O sea, las cosas están caras, ustedes lo saben, yo no estoy hablando cosas raras. Ustedes saben, hermanos, que todos los productos están súper carísimos, especialmente los de la canasta familiar, pero lo que son los seguros médicos, los seguros para carro, para moto, para lo que sea, eso se subió, todo se subió. Y el sueldo no de los trabajadores, de los empleados, no lo subieron lo necesario para capear la salsa de todos los productos, o sea, que el poder adquisitivo de las personas se mermó. ¿Qué significa eso? Comienza por P, pobreza. O sea, la gente está más pobre. Más pobre. ¿Por qué? Porque la gente tiene que estar recortando. Si antes compraba 5 libras de carne a la semana, para una semana, no alcanza porque la carne está por las nubes. Hay que comprar menos. O no comprar carne y comprar más huevos. Y los huevos también están carísimos. ¿Ok? Eso es un camino lento a la pobreza. ¿Ok? Lento a la pobreza. Bendito sea el nombre del Eterno. Por eso esta palabra que está acá en Jeremías, tú que vives sobre muchas aguas, o sea, sobre naciones, y abundas en tus riquezas, tu fin ha llegado y tu trama fue cortada. ¿Ok? Tu trama fue cortada. Entonces, ¿qué es lo que qué medida hay que tomar hoy en día, hermanos? Primero, no se metan en eso de las criptomonedas. Ojo con eso.
que hay un montón de gente en iglesias cristianas embalados y también en raíces hebreas embalados con eso de las criptomonedas. Que ganancias de 200 y 300%, eso, hermanos, eso no existe matemáticamente, no existe, eso es una trampa. Eso es una trampa, las criptomonedas. Y ahí, porque antes eran las pirámides, y mucha gente cayó en eso de las pirámides. Entonces, ¿qué hicieron los astutos, los ladrones de las pirámides? Le cambiaron nombre, ya no se llama como se llaman esas pirámides, sino que ya le pusieron el nombre de criptomonedas. Esa palabra hace 10 años, hace 15 años no existía esa palabra en el vocabulario. Las criptomonedas, eso no existía. Los bitcoin, esas palabras no existían antes. ¿Ok? Y eso, hermanos, no se meta en eso. Procure más bien ahorrar, gastar menos. Nos espera, o los espera, no, hay que ya llevar una vida austera y austeridad. No gastar tanto como antes. Los tiempos de las vacas gordas se están yendo. Ahora viene el tiempo de las vacas flacas y hay que capear el temporal y hay que estar preparado para eso. Y no olvide la palabra del profeta Isaías. ¿Por qué gastáis vuestro dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacie? Oídme atentamente y se deleitará vuestra alma con grosura. ¿Ok? Es tiempo, hermanos, de austeridad. Tiempo de austeridad. De ahorrar, no gastar tanto y olvidarnos de esos aparaticos llamados celulares última generación que valen millones de pesos para hacer lo mismo que hace una flechita de 200,000 pesos o que vale menos, 9 o 10 veces menos. ¿Ok? Eso es lo que tenemos que entrar en ese periodo, hermanos, que el Eterno los ayude a todos para entender, porque es que estas son cosas que hay que entenderlas, son tiempos que hay que entenderlos. Si usted no lo entiende, usted va a seguir su ritmo de vida normal, como que aquí no ha pasado nada. Simplemente que va a llegar un momento en que no vas a alcanzar a cubrir los gastos como lo hacías antes. No te va a alcanzar. ¿Ok? Entonces, hay que ponerle cuidado a esa parte, hermanos. Bendito sea el nombre del Eterno. Ahora, aquí en capítulo 24, yo recuerdo que estuvimos estudiando todo esto el año pasado. Nos fuimos con Mateo y todos los libros de Apocalipsis, texto por texto, palabra por palabra. En Mateo 24 dice en el verso 6, estaréis destinados a oír de guerras. Y no se preocupen, eso tiene que acontecer, pero todavía no es el fin. Se va a levantar una nación contra otra nación, un reino contra otro reino, y eso va a traer hambre y terremotos en diferentes lugares. Todas estas cosas serán principio de dolores de parto. ¿Ok? Ahora, lo que estamos leyendo ahora en el libro de Daniel, hermanos, sobre estos convenios, que este país se va con este, que el otro se va con aquel, y vienen los pactos, y vienen los acuerdos, y viene una cosa, y viene la otra. Eso está reflejado aquí en el libro de Daniel, en especial en el capítulo
7 y, no, en el capítulo 8 y en el capítulo 11. Habla de todas estas cosas. Bendito sea el nombre del Eterno. Simplemente que lo habla a un nivel simbólico, usando animales, usando cosas, pero hay que pedir el discernimiento al Eterno para poder entender quién es el macho cabrío, cuando dice en el verso 8, y aquel macho cabrío se engrandeció sobremanera, pero estando en su mayor poder, aquel gran cuerno fue quebrado y en su lugar salieron otros 4 cuernos notables hacia los 4 vientos de los cielos, o sea, 4 naciones, 4 países. Y de uno de ellos salió un cuerno pequeño que creció mucho hacia el sur y hacia el oriente y hacia la tierra gloriosa. O sea, se quiso extender al oriente hacia el sur, no al norte ni al occidente, pero sí a la tierra gloriosa, o sea, hacia Jerusalén. ¿Qué dijo? Quiero conquistar Jerusalén. ¿Ok? Baruch Hashem. Entonces, por eso, aquí en este capítulo está un versículo espectacular, el verso 13. Porque el ángel está enseñando a Daniel todos estos detalles. Y llega un momento en el verso 13 que él ve que un ángel le dice al otro, al que está hablando, o sea, le preguntó a aquel que hablaba, ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora, entregando el santuario y el ejército para ser pisoteados? O sea, en este texto hay mucho material. Primero, que en el texto hebreo menciona el nombre del ángel, porque por lo general nunca la Torá o la Tanakh nunca menciona el nombre del ángel. Dice un ángel le dijo a otro, o un ángel me dijo y todo eso. Pero aquí en el texto hebreo sí da el nombre del ángel, que se llama Palmoni. Palmoni. Cuando uno va a un diccionario hebreo y busca la palabra Palmoni, la palabra Palmoni quiere decir numerador maravilloso. Porque aquí el ángel está hablando de números. Tanto tiempo y tanto aquí, tanto allá, y esto y una cosa y la otra. Entonces, por eso es que Palmoni es el ángel que se hace cargo de lo que es la gematría o la numerología dentro de las profecías y dentro de la Torá. O sea, las medidas. ¿Ok? Ese ángel se llama Palmoni y él es el que comanda, se encarga de los números, la matemática, la gematría, la numerología en la Biblia, en la Escritura. Por eso se llama numerador maravilloso. ¿Ok? Palmoni. Ese texto es impresionante. Entonces, pregunta, ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora, entregando el santuario y el ejército para ser pisoteados? Y él dijo, hasta 2300 tardes y mañana. Luego el santuario será purificado. O sea, aquí está hablando de 2300 días, porque está hablando tardes y mañanas. Increíble eso. Días. Entonces, aconteció que mientras yo, Daniel, consideraba la visión y procuraba comprenderla, se puso delante de mí un ángel con apariencia de hombre. Y oí la voz del hombre entre las riberas del Ulai, que clamó y dijo, Gabriel, haz que éste entienda la visión, porque Daniel no entendió nada. O sea, la palabra abominación desoladora o la prevaricación asoladora era una palabra que se empieza a usar en este tiempo. La palabra abominación sí existía. O sea, la palabra abominación es repudio.
repudio, que también significa abominar. Entonces, cuando el Eterno, cuando alguien dice, y mi alma abomina tal cosa o repudia tal cosa, es abominación. Entonces aquí está hablando de una abominación asoladora, o sea, un repudio, algo terrible, espantoso, que abomina el alma del creyente, va a ocurrir por 2300 tardes y mañanas. ¿Ok? Por un periodo de tiempo. 2300 tardes. Que cuando usted suma eso, 2300 tardes, usted se va a dar cuenta cuánto le va a dar. ¿Ok? Da determinados meses y años. Entonces usted se va a dar cuenta que el Eterno nos está dando a entender unos detalles, pero lo hace a través de números. Para que nosotros empezamos a hacer matemática y a hacer cuentas, a ver qué es lo que nos da. Baruch Hashem. O sea que la abominación desoladora, que ya pasó la primera con Antíoco Epífanes, se va a repetir en este periodo que viene de los 7 años. Se repite otra vez. ¿Ok? Cuando venga el antimachía. Que sí, el tipo va a hacer cosas horribles en el santuario, en el templo que se ha reconstruido de nuevo. Va a provocar otra abominación desoladora. Que el Eterno lo reprenda. Baruch Hashem. Muy bien, hermanos. Vamos a parar acá. Que sea el Eterno dándonos sabiduría y entendimiento para entender la palabra y todas estas cosas de una forma clara y concisa para que podamos compartir. Entonces, como nos decía el hermano Michael hace tiempos, el bregar a conseguir monedas de plata, monedas de oro, no tenga todo su dinero en el banco. No haga eso. Que el día que lo coja un corralito, que el gobierno declare un corralito, entonces no va a encontrar nada ya. Porque hoy en día el dinero, ¿qué es? Números en su pantalla de celular. Eso es el dinero hoy en día. Números. Pero no hay como dice el dicho, es mejor un pájaro en la mano que 100 volando. ¿Y cuáles son los 100 volando? En la máquina, en su celular. Ven, yo ya veo cómo está mi cuenta. Oh, tengo tanto. No es mejor tenerlo en la mano que tenerlo allá. ¿Ok? Haga eso, hermanos. Búsquese un lugar bien secreto ahí en su casa para que guarde parte de su dinero en efectivo o en especies, pero no lo tenga todo allá en el banco, que eso se va a escuadrar en cualquier momento. Amén. Bendito sea el nombre del Eterno. Muy bien, hermanos. Vamos a parar acá. Vamos a pedirle a la hermana Vanessa para que nos dirijan la oración, hermana Vanessa. Bendíganos con sus oraciones tan amables.